tengan todos ustedes un muy buen día. Empezaremos diciendo algo que ha escrito Jorge Luis Borges. Él dice así: nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo. Pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que es falso. En base a lo que escribió Jorge Luis Borges, y es en esos intersticios de sin razón que tiene el mundo que trataremos de centrarnos para tratar de adentrarnos, aunque sea un poquito, en ese mundo que se nos presenta como oculto, pero que genera en nosotros eso que decía Albert Einstein. Decía así: el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Así que, en base a lo que han dicho estos dos autores, vamos a tratar de ir por ello. El enfoque de este video bien puede ser luego quizás una saga, es decir, una sucesión de varios capítulos, pues esta temática, el carácter alucinatorio o misterioso del mundo, ha sido y es tratada por múltiples investigadores que relatan una cantidad enorme de experiencias, hechos, sucesos o investigaciones, por lo que iremos abordando algunos cada vez. Una vez más, aclaramos que este medio no pretende abordar en gran profundidad y detalle estos temas, sino acercar algunos ejemplos para que luego el espectador, si así lo decide, busque y profundice más en estos temas. En lo personal, coincido con Einstein en que la sensación o emoción de misterio es nada más y nada menos que la fuente de todo arte y ciencia, es decir, el motor de todo eso, lo que mueve a la mente y el espíritu humano, y luego también mueve su cuerpo físico. Por lo que aquí lo estoy invitando a que juntos pongamos en marcha ese motor que en definitiva es el que genera un tipo de energía muy especial, la energía psíquica o alguna quizás otra energía desconocida, ¿por qué no? Y que, como digo, esta energía nos mueve también de una manera muy particular en nuestras vidas. Así que bueno, tomemos un caso, por ejemplo, el de Heisenberg. Werner Heisenberg, famoso físico alemán, conocido por formular el principio de incertidumbre, que contribuyó al desarrollo de la física cuántica y que, entre otras cosas, afirmó, por supuesto dicho aquí de una forma muy simplificada y muy comprimida, por cierto, pero afirmó: el observador modifica lo observado. Esa es la frase, esa es la afirmación. Y esta afirmación, esta frase, es uno de esos sin razón de los que nos hablaba Borges, o ese misterio de los que nos hablaba Einstein, y que abre una de esas rendijas que nos permite atisbar que hay todo otro mundo, aparte del mundo que vemos y tocamos cotidianamente, y eso en sí mismo ya es hermoso. Esto de que el observador modifica lo observado, de alguna manera se inició mucho antes que Heisenberg naciera. Concretamente, justo 100 años antes del nacimiento de Heisenberg, que se produjo en 1901. Pues, en 1801, el señor Thomas Young realizó el experimento llamado de la doble rendija, y que terminó poniendo en evidencia
que las partículas subatómicas reaccionan en forma diferente cuando se las observa que cuando no se las observa. Y esto dio inicio al quiebre de la visión clásica, digamos, newtoniana, cartesiana del universo, porque evidenció, en contra de toda lógica y o racionalidad, que la conciencia influye en el comportamiento de la materia. Esto también pone de manifiesto cierta tosudez humana, o por lo menos de ciertos grupos, que hasta día de hoy, y pese a que estos experimentos siempre han dado el mismo resultado, se niegan a aceptar que ello pueda ser posible, ya sea por intereses económicos o de poder, en algunos casos, o ya sea por ese consabido miedo al cambio, que bueno, de alguna manera es natural en el ser humano. En esto de que el observador modifica lo observado, aparece o debe aparecer, cuando se hace foco o atención, en quién es el que observa. Y allí uno puede contestar a eso, bueno, si yo soy quien observa, pero, o sea, yo soy quien observa, pero si nos fijamos en cuando tú te observas a ti mismo, se reabre de nuevo la pregunta: ¿quién es lo que te permite observarte a ti mismo, incluso observando? Dicho de otra manera, tú puedes observar cosas y entre ellas puedes observarte a ti mismo observando, e incluso observándote a ti mismo en un bucle o ciclo interminable. Algo que lo podemos visualizar mejor con una imagen si pensamos en la siguiente analogía, que es cuando nos miramos en un espejo, donde estamos mirándonos a su vez en un espejo, y así la imagen se reitera hasta el infinito. Por lo que ahí se hace patente que algo o alguien que puede observar al que observa, y eso, reitero, ya es muy, muy misterioso. Todo esto no es más que el fenómeno de la conciencia manifestándose. Concretamente eso es. Este concepto misterioso lleva implícito que eso que puede observar al que observa ya no está en una realidad objetiva, pero tampoco está en una realidad subjetiva. Aquí ya tenemos algo o alguien que está por encima o por fuera de estas categorías objetivo y subjetivo. Y esto de nuevo es muy, pero que muy misterioso. Esta característica o fenómeno, que de alguna manera y por convención le hemos puesto el nombre de la conciencia, y que quien observa todo, incluso al que observa, como hemos dicho, y esto que llamamos conciencia, designa a un fenómeno que recién comenzamos, por lo menos desde este enfoque, recién comenzamos a atisbar, a entrever, a tratar de entender. Este fenómeno, aparte de misterioso, se nos presenta con una serie de paradojas que por ahora parecen escaparse por lo menos a la razón, a la lógica. La razón, como digo, y la lógica de esa razón o el raciocinio, producto de cierta actividad de nuestro cerebro, y vaya a saber de qué más, nos induce a considerar correcto lo que entra dentro de esa lógica, pero se queda sin asidero o sin razón ante fenómenos como este de la conciencia y de la conciencia de sí mismo. Es como que aquí la razón o el raciocinio humano deja de ser objetivo e incluso se esfuma también como algo subjetivo. Muy raro todo esto, ¿no? Es posible que a esta altura más de uno ya se perdió. Y le digo que no pasa nada.
puede seguir viendo el video, pues como se ha demostrado en neurociencia, nuestro inconsciente, es decir, no nuestra razón o raciocinio consciente, sino nuestro inconsciente, está o sigue registrando todo esto, o dicho de otra manera, nuestro consciente manejado por nuestra razón ya se perdió, pero nuestro inconsciente continúa registrando y comprendiendo a su manera igual que antes. Así que relájese y dele para adelante. O si quiere también, si usted gusta de sentir que tiene que tener el control consciente y lógico de todo lo que está observando, gracias a esta tecnología que estamos usando, regrese el video y retome ese ansiado control consciente, pues después de todo estamos hablando de la conciencia precisamente. Ya sea que haga usted una u otra cosa, esto es algo que debiera hacernos reflexionar, pues hay algo en este fenómeno de la conciencia que escapa también al control racional y consciente de las cosas. Y eso sí que es misterioso también. Ante ello se ha propuesto que este es un fenómeno que no es ni objetivo ni subjetivo, sino omnijetivo. De omni, que quiere decir todo, y bueno, de objetivo y subjetivo, la última parte, ¿no? Omnijetivo, pero bueno, una palabra híbrida y muy rara. Es decir, que este es un fenómeno donde se da la objetividad y la subjetividad, pero ambas a la vez. De nuevo, todo esto muy raro, ¿no? Pero para muchos, esto no es más que una palabra que sigue designando una paradoja o un sin razón, y que no hay que perder el tiempo con estas pavadas. Pero antes ello, se observa que hay grandes pensadores que han dedicado gran parte de su vida precisamente a estas pavadas, lo que por lo menos para mí la convierte en una gran pavada, o quizás algo verdaderamente relevante. Por ello, ante esta sin razón o sin sentido o paradoja, antes de cerrarnos mentalmente, debiéramos considerar nuestra tendencia inconsciente, o no, pero generalmente inconsciente, a polarizar todos los conceptos, es decir, blanco versus negro, frío versus calor, objetivo versus subjetivo. Pero que si nos tomamos el tiempo necesario y lo pensamos bien, son extremos de una misma y sola cosa, o de un único y mismo fenómeno. Por eso rescato aquí la milenaria sabiduría oriental, donde en el símbolo del Tao, que comúnmente se conoce como el Yin-Yang, que es donde se representan los opuestos o extremos, pero que a la vez son dinámicamente uno solo, es decir, el Yin se convierte en Yang y el Yang se convierte en Yin, por lo que son una única y misma cosa. Aunque la conceptualización y explicación de este símbolo es mucho más profunda, solo destaco que nuestra mente, que es la mente de un occidental, está formateada o programada para percibir fundamentalmente cosas o conceptos polarizados u opuestos, y necesariamente entonces separados. En cambio, los orientales, bueno, por lo menos los orientales de épocas pasadas fundamentalmente, y algunos también orientales actualmente, tienen una mente cuyo formato puede admitir sin ningún problema el concepto de yin, yang, como una unidualidad, es decir, una cosa que si bien es dual, es única. En cambio nosotros lo vemos como que existe lo único, o si no, existe lo dual. Vemos lo blanco o vemos lo negro, pero nos cuesta horrores concebir que los opuestos al final son parte de lo mismo. Por eso, para nosotros occidentales,
las paradojas son irreconciliables con la lógica y en nuestra razón estas ideas directamente o para muchos son rechazadas. Pero empiece usted a sospechar que realizamos esta construcción mental donde rechazamos lo ilógico o paradójico debido a una programación previa, un programa o un software que ha sido instalado en nuestro disco rígido, para usar una metáfora computacional, ¿no? He aquí un tema sobre el cual investigar, pero por sobre todo experienciar, es decir, no quedarse en el conocimiento intelectual del tema, sino generar, mediante experiencias personales, ese conocimiento vivencial de estas conceptualizaciones. Dicho con una metáfora de nuevo, te puedes leer muchos libros de cómo andar en bicicleta, pero nada reemplazará la experiencia de subirte en una bicicleta y andar en bicicleta, incluso con caídas, por supuesto. Anímese, pues, a intentarlo. Es muy probable que su vida mejore. Y si no, solo habrá experimentado algo que en su caso ahora sabe que eso no funciona en usted, y también sabe que deberá seguir por otro camino, pero eso ya es avanzar en la solución de un problema. El que crea que los problemas se superan al primer intento, déjenme decirles que están perdidos. Volviendo al tema que nos ocupa, esto de que el observador modifica a lo observado. Este conocimiento llevó al físico de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, John Archibald Wheeler, a afirmar que en ciencia se debe reemplazar el término observador por el de participante. Luego de investigar al respecto muchos años y comprobar que quien está observando un experimento no es un observador ajeno a ese experimento, sino que es parte integrante de ese experimento y por tanto involucrado inseparablemente su cuerpo físico y su conciencia a ese experimento. De allí que concluyera que el experimentador es un participante y no un observador objetivo, como se había sostenido hasta ese momento. Dicho de otra manera, la ciencia ha llegado al umbral de que, como siempre ocurre en ciencia, sin pretender llegar a ese resultado, termina comprobando que la actividad de la conciencia del observador, por más objetivo que sea el experimento, esa conciencia sí impacta en lo observado, por lo cual se llega, como digo, a la conclusión de que la sacrosanta objetividad de la ciencia queda pulverizada en que sencillamente no es así. A nivel de partículas o a nivel de las partículas más pequeñas que forman la materia, existen fenómenos comprobados desde hace 200 años que confirman una y otra vez que el observador influye en lo observado. Esto se ha repetido y también, por otro lado, también esto se ha pretendido ser obviado o no tenido en cuenta, fundamentalmente por el establishment científico hegemónico, que lo suelo llamar los dueños de la verdad, pero que no obstante este intento de, como digo, que lleva más de 200 años, por lo que considero ha llegado la hora de aplicar estos conocimientos a nuestra vida cotidiana, porque también existe enorme evidencia de que hecho esto, o sea, usado este conocimiento, mejora notablemente la calidad de vida de quien logra incorporar en sus conductas
cotidianas, en las conductas de su existencia, que tengan en cuenta este conocimiento. Y esto se logra al reconocer la participación, somos participantes, la participación de nuestra conciencia en los objetos físicos que nos rodean. Y les recuerdo, por ejemplo, que su cuerpo físico es un objeto físico y que para nada es inerte. Su cuerpo físico es súper sensible. ¿Sabe qué? A sus pensamientos, a sus ideas, a sus emociones y a sus sentimientos. Su cuerpo físico lo es también a los pensamientos, ideas, emociones y sentimientos de quienes los rodean. Piense usted en esto. Su corazón, que es parte de su cuerpo físico, está latiendo a 90 pulsaciones por minuto. Y si usted en ese momento observa un suceso desgarrador, como por ejemplo un accidente de alguien allegado a usted, en breves instantes su corazón habrá pasado de 90 a 120 o más pulsaciones por minuto. Ante esto, es muy simple observar cómo su conciencia, su mente, al registrar una observación, impacta en el cuerpo físico. Bien, este es un ejemplo extremo, pero ahora piense en los miles o millones de pequeños cambios que registra su cuerpo físico cada día, minuto a minuto y día tras día. Esto también produce consecuencias en su cuerpo físico, ya sea para bien, ya sea para mal. Y luego, una medicina ortodoxa diagnosticará una enfermedad y dirá que ha ocurrido por azar. ¿Por azar? Pregunto. Creo que es hora de desterrar esta palabra, por lo menos en ciencias. Por otro lado, decíamos que hay una mente consciente, pero también una mente inconsciente. Nosotros, los humanos, nos identificamos equivocadamente y al 100% con nuestra mente consciente e ignoramos totalmente nuestra mente inconsciente. Y esto estamos entendiendo que es un error enorme, porque se preguntará quién es nuevo en estas cosas, en estos temas, y precisamente a él va dirigido esta resumida y acotada explicación. Como decía, tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente es subjetivamente para cada uno de nosotros muy obvia, es muy evidente que esa es nuestra mente. Eso es lo que pensamos y esa es la herramienta que usamos todo el tiempo para dirigir nuestro cuerpo y dirigir nuestra vida. Y a tal punto nos identificamos con esa mente consciente que terminamos identificándonos tanto con ella que al final creemos que somos eso, nuestra mente consciente. Y por ahí no es así. La mente inconsciente, por otro lado, no se nos presenta como que es algo nuestro, no aparece como algo obvio, como algo evidente en nosotros. Solo podemos, no sin antes hacer un fuerte esfuerzo para llegar a sospechar o deducir de su presencia. No lo usamos a la mente inconsciente para nada como una herramienta. Y aquí les diré que está el secreto de por qué por ahí no podemos cambiar todas esas feas cualidades o esas adicciones o lo que sea que muchas veces deseamos fervientemente cambiar, pero que no lo logramos. Y no lo logramos porque usamos la herramienta inadecuada, que en este caso es la mente consciente. Que no digo que no sirva para nada, pero en este caso es una herramienta inadecuada. Porque no sabemos qué es la otra, la mente inconsciente, la que hay que usar como herramienta idónea o valedera para ese tipo de cambios a que me refiero. Y ojalá que más de uno de ustedes se encuentre, aunque medio incrédulo aún, diciendo, ajá, no lo había visto de esa manera.
porque si aunque sea a uno de ustedes les hace ese clic, el objetivo de este video estaría cumplido. Bueno, como he dicho anteriormente, esta es una descripción superficial y bastante general de estos temas, y quien desee profundizar encontrará el modo de hacerlo, por lo que estoy convencido de que la autogestión al final es la forma de volvernos a cada uno de nosotros realmente mejores. Solo daré un ejemplo de la enorme diferencia entre la mente consciente y la inconsciente. Con la mente consciente podemos hacer cierto número de actividades a la vez, pero que van a ver que no son muchas. Como sería, por ejemplo, endulzar una taza de té mientras hablamos por teléfono, y quizá también saludamos a alguien que pasa frente a nosotros. Y poco o nada más. Ahí ya nuestra capacidad operativa de la mente consciente está prácticamente a tope. En comparación con esto, nuestra mente inconsciente está, por ejemplo, haciendo la digestión de lo que has comido, haciendo latir en forma ininterrumpida tu corazón, bueno, desde que existes, manteniendo o regulando la presión sanguínea, manteniendo o regulando la temperatura corporal, manteniendo o controlando el nivel de glucosa en sangre, filtrando los desechos nitrogenados desde tus riñones y llevándolos a tu vejiga, humectando las conjuntivas de tus ojos, haciendo crecer tus cabellos, y cientos de miles de otras cosas más. Y todo mientras tú hablas por teléfono en forma consciente. Espero este ejemplo sirva para dar una idea de la enorme diferencia de la capacidad operativa de tu mente consciente versus a lo que hace tu mente inconsciente. Pero por otro lado, lo más importante de destacar es que este fenómeno de la conciencia incluye a ambas mentes, tanto la mente consciente como la inconsciente, por lo que a día de hoy en prácticamente todos los centros de investigación del mundo se habla de las nuevas ciencias de la conciencia, conciencia que se manifiesta en el funcionamiento de nuestro cerebro, que concibe a partir de allí pensamientos, ideas, emociones y sentimientos, tanto en forma consciente como inconsciente. Para terminar y tratando de hacer una síntesis de lo presentado, diré que hay ciertos fenómenos que se nos presentan a los humanos como ilógicos o sin razón, al decir de Borges. Uno de ellos es lo que la ciencia observa, y es que el observador no está separado de lo que observa y por lo tanto hasta lo modifica. Este fenómeno pone de manifiesto que existe la conciencia que, siendo algo inmaterial, impacta sobre lo observado, que es algo material. Así que, para ser muy práctico después de tanta teoría, ojo con lo que piensas, ojo con lo que sientes sobre ti mismo, sea que lo hagas en forma consciente o peor todavía, cuando lo haces en forma inconsciente. Me despido sugiriendo, como siempre, busquen paz, busquen y encuentren paz, porque con la paz viene de regalo la salud y la felicidad. Hasta la próxima.